Vamos a hablar, amigos, de esta historia que salió con Indecopi y que quería contarles porque ha generado alguna preocupación y sobre todo una sensación de que a veces uno no se da cuenta cómo funcionan las grandes compras que hace el Estado, ¿no? Mira, Indecopi ha publicado una resolución donde sanciona a 23, y voy a corregir este número, a 13 farmacéuticas, 13 empresas farmacéuticas, y las multa con más de 539 millones de soles. ¿Por qué la sanciona? Por la comisión de... quien sanciona es la Comisión de Defensa de Libre Competencia y la sanciona por haberse coludido para ponerse de acuerdo en quién le vendía, en qué momento, como con un cronograma, como con una etapa, digamos, programada, cómo le vendían estas empresas al Estado, ¿no? Algo que puede ser muy parecido al esquema del Club de la Construcción. El Club de la Construcción que de alguna manera también concertaban empresas constructoras cómo acaparar la obra pública, ¿no? Y tenemos una gráfica para contarte de qué empresas estamos hablando, ¿no? Porque estamos hablando de empresas que han sido multadas de manera millonaria, 539 millones de soles. Mira, Medifarma, Laboratorios Acefarma, tienes a la droguería Sagitario, tienes a los laboratorios Portugal, al Instituto Quimioterapéutico, Laboratorios Americanos, Brown Medical, tienes a Farmagen, tienes a un montón de empresas que finalmente están siendo incluidas en esta resolución de Indecopi, ¿no? Y vamos a ir más a fondo al tema para conocer esta historia y estamos conectados ya con el decano del Colegio Químico Farmacéutico, el señor Aníbal Díaz, con quien queremos conversar sobre este caso y entender un poco cuál puede haber sido el daño causado a la ciudadanía, porque son 13 empresas que deciden concertar de alguna forma una planificación para venderle al Estado. Le doy la bienvenida, señor Díaz, decano del Colegio Químico Farmacéutico. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Ahora, ¿se ha enterado del tema, doctor Díaz? ¿Ha visto usted la noticia, la resolución publicada por Indecopi? Sí. Y cuénteme, ¿cuál es su punto de vista? ¿Qué le parece esta decisión y también esto que recién estamos conociendo, ¿no? Recordemos que este es un periodo de tiempo del 2006 al 2020. Esto ya es un poco hasta histórico. Y estas prácticas, definitivamente como colegio estamos en contra, porque representa atentar contra la salud y estamos hablando de ventas al Ministerio de Salud. Entonces estamos hablando de que se está trabajando en contra de las poblaciones más vulnerables, que son las que atiende el Ministerio, el Seguro Integral, ¿no? Entonces ahí hay que ser muy duros, muy enfáticos, y me apena que 13 empresas entre laboratorios y droguerías, que son entre las más grandes que hay en el país, estén actuando o hayan actuado, mejor dicho, de esa manera. Ahora, estamos ante un caso que puede ser comparado, por ejemplo, al cártel del papel higiénico, un caso que sonó muy fuerte en Chile, donde también empresas que le vendían al Estado de alguna manera se confabulaban, ¿no? Lo que se entiende aquí es que es una ventaja para las empresas organizarse, tratando de copar un poco el presupuesto público, ¿no? Sí, el Estado es un comprador grande. El Estado peruano compra alrededor de unos 1.000 a 1.500 millones en productos durante un año. Visto como país es una cantidad grande, pero dentro del contexto de otros países somos en realidad una compra pequeña. Sin embargo, no importa el monto, cualquier acción que se haga para encarecer la adquisición de productos a costa de una población muy vulnerable es un acto que debe condenarse de todas formas.
Ahora, ¿cómo es que el Estado permite esta situación? O sea, no hay entidad reguladora allí, no hay una entidad supervisora. ¿Qué estamento del Estado debe supervisar que las empresas contraten de buena fe y no de mala fe, como coludiéndose, como repartiéndose un cronograma de ventas, ¿no? Es que ahí existía pues la anterior ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, que ha sido cambiada recién este año, y tenían organismos como la OCSE o una especie de control en lo que eran los proveedores. Hay varios mecanismos de compra del Estado, pero por lo que vemos, las consecuencias es que no han funcionado como se debía. Y como usted lo dice, se está sancionando a las empresas, pero mi pregunta en ninguna parte dice si se está sancionando a los funcionarios que permitieron estas compras. O sea, usted dice que también aquí hay una responsabilidad de entidades del Estado que permitieron esta acción colusoria. Exactamente, porque por un lado hay alguien que corrompe y por el otro lado hay alguien que ha aceptado esa corrupción. Entonces, ya puede ser que no me haya dado cuenta en un primer momento, pero estamos hablando de un periodo de varios años, 2006-2020. No creo que, porque las compras son anuales. Se ha habido varias compras. Y si eso no se han dado cuenta, ¿dónde está la eficiencia de los funcionarios que tenemos también? Ahora, los montos me parecen interesantes porque hablamos de un valor total de ventas de más de 6.000 millones de soles. Claro. ¿Son presupuestos enormes los que destina el Estado a medicamentos, a medicinas? O sea, digamos, sí es razonable, o por lo menos se puede entender la voracidad que puede tener un empresario farmacéutico para captar ese presupuesto, digamos, esa inversión que hace el Estado, porque hay compras millonarias, ¿no? 6.000 millones, estamos hablando entre 14 años, pero son montos que a usted le suenan, le parece, es lo normal, así Sí, sí, sí. se compra millonariamente en el Estado o de manera millonaria. Si sumamos Salud, Minsa, sí se compra 1.500 millones al año. Ok. Ahora, esas compras no siempre son centralizadas, pueden ser compras que se han hecho en regiones, por eso a veces no lo vemos todo junto, ¿no? Podemos estar comprando 400, 500 millones centralizadamente, que son las grandes compras, pero hay otra cantidad de compras que se hacen en regiones, incluso en instituciones como un hospital, y esas compras las han analizado, están dentro de la evaluación, también hubo concertación, por eso yo decía tanto la empresa, porque acá están hablando de las grandes compras, las otras compras que si sumadas también suban varios cientos de millones. Claro. Ahora, aquí se habla de correos electrónicos, llamadas telefónicas, chats. Según Indecopi, se utilizaban seudónimos, se utilizaba el lenguaje encriptado, digamos, para poder tener estas prácticas colusorias, ¿no? Esta coordinación en la venta de medicamentos al Estado. Sí, efectivamente, yo no los llamaría empresarios farmacéuticos, en realidad son empresarios simplemente que están buscando su bien particular, ganancias a costa de la salud. Es común en el mundo que ocurra esto, la gente no tiene prejuicios cuando se trata de buscar sus propios fondos y estas prácticas no solo ocurren en Perú, porque somos una economía, si usted nos ve en el contexto internacional, somos una economía pequeña. Eso ocurre también en países como Estados Unidos, con economías mucho más grandes, y por eso es que el Estado debe estar siempre vigilando cuando son las compras del Estado, ¿no? Ajá. Siempre va a pasar. Usted ya lo ha dicho, ha dado otros ejemplos de otros sectores industriales, y es que la corrupción nos está envolviendo. Sé que hay una nueva ley de contrataciones y adquisiciones, pero la ley por sí sola no funciona. Son las personas las que hacen funcionar la ley. Por eso decía, ¿y los funcionarios que permitieron la compra, dónde están? Ahora, un último caso de compra de medicinas o productos médicos fue el caso del suero, ¿no? De este suero que se compró y que terminó en algunos casos causando la muerte de ciudadanos, ha metido a familias en procesos, en denuncias e investigaciones penales gravísimas, ¿no? ¿Cómo compra medicamentos el Estado peruano? ¿Lo hace bien? ¿Lo hace mal?
¿El ciudadano tiene garantizado el acceso a medicamentos de calidad? ¿Quién está mejor parado? ¿El SIS? ¿Es salud? ¿O en qué servicio cree usted que están mejor diseñados estos procesos de compra? Ya, ahí hay dos temas. Uno es el tema de calidad, que tiene una autoridad en salud, que actualmente es la DIGEMIT y que estamos proponiendo su cambio. Y otro es el tema administrativo, compraventa. Sí, En el sistema de compraventa trabaja el Senares. El Senares es el gran comprador del Estado, es una droguería grande que compra y debe distribuir, la logística es compleja. Ahora, ¿qué sucede? ¿Quién le da los fondos a este Senares? El principal dador de fondos es el SIS, el Seguro Integral de Salud, pero correcto. también participan de la compra el Salud y las sanidades. Todos hacen una bolsa común de presupuesto y Senares sale a comprar. En estos procesos de compra se atienen a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y hay otros dos organismos que son los que vigilan que se cumpla dentro de las reglas. Esos organismos al parecer no han funcionado bien. El gran comprador Senares tampoco ha funcionado bien. El desabastecimiento es una muestra de ello. Fuera de la calidad, solo la parte administrativa. Pero el desabastecimiento de un producto también pone en riesgo la vida, porque hay productos sin los cuales una persona no puede seguir viviendo, que lo necesita permanentemente. Entonces el desabastecimiento también es un atentado contra la salud. Y ahí es lo peligroso. Además de la parte civil, de que están retirando fondos o ganando fondos ilícitamente, ¿no? Además de eso. ¿Y cuál es el Entonces, rol de ahí DIGEMIT? Que usted me decía, en DIGEMIT estamos incluso como orden académica planteando alguna variación. Explíqueme sí. cuál es la Digemid función de lo que DIGEMIT. controla son las buenas prácticas para la manufactura, para la distribución, para el Ajá, almacenamiento del producto, lo que llamamos la calidad intrínseca del producto, correcto. ¿no? Pero ellos no controlan compras, eso lo hace Senares. Senares con toda la red que se supone debe tener, porque comprar implica volúmenes que hay que recibir, que hay que evaluar, que hay que analizar, que hay que almacenar, que hay que distribuir, porque tiene que llegar a cada uno de los más de 1.800 establecimientos del MINSA y otro tanto número de establecimientos de salud, sin contar todavía las cantidades pequeñas, pero cantidades de establecimientos de las distintas sanidades. Entonces, esa logística también tiene que funcionar. Y no solo por eso le decía, la compra central puede estar con estos problemas de corrupción. Y las compras que se hacen en regiones donde hay menos poder de controlar. Y si yo compro en un hospital que está en Puno o está en Tumbes, donde es más chiquita mi capacidad administrativa, están ocurriendo bien las compras, por eso hay una Contraloría. Pero todo esto, las normas se basan en cómo las personas nos comportamos ante esas normas, si las Claro. respetamos o no. Mi vuelta de incido, ¿dónde están los funcionarios que permitieron estas compras? Ahora, las empresas, y es interesante decirlo, las empresas sancionadas con esta multa millonaria han dicho, no admitimos los hechos, ¿no? Han dicho que ellos legítimamente y por razones comerciales tuvieron que organizarse para generar estos Excels, porque la resolución de Indecopi adjunta Excels donde, por ejemplo, se veía el timolol, gotas oftálmicas, y se determinaba qué empresa compraba, ¿no? Tioridacina, tioguanina, digamos, de 40 miligramos, triamcinolonona, ¿no? Sí, También una loción tópica, o sea, estamos hablando de una cantidad enorme de medicamentos y las empresas dicen que ellos se organizaban comercialmente debido a la falta de stock, debido a, digamos, a que no se coludieron, solo actuaron racionalmente. Esto han señalado las farmacéuticas. Por falta de capacidad productiva también dice que lo hacían. ¿Puede este ser un aliciente, puede ser una excusa interesante de las farmacéuticas? ¿Cómo lo ve? bueno, en la práctica, en la realidad, no hay un laboratorio que produzca todo. Eso es por términos económicos de eficiencia. Yo me dedico a producir unos 20 productos que son para mí, para mis instalaciones,
para mi Claro, personal más rentables. Y el otro laboratorio, si no, no habría más que un laboratorio en el mundo. claro. Pero hay cientos de laboratorios, cada uno se especializa en vacunas, en ampollas con Ujú. corticoide, en antibióticos, se especializan por una cuestión, repito, de eficiencia y comercio. Entonces, pero si se ponen de acuerdo en productos que tienen dos empresas el mismo producto, ya estamos hablando de otra cosa. Y si se ponen de acuerdo para esas ventas, no, no puede ser. Ahí yo defiendo mucho a la industria peruana, porque tenemos que tener industria peruana, pero entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar otros mecanismos, otros proveedores que podrían ser de otros países, otras formas de traer productos para ver un abanico más amplio de ofertas. Claro, interesante lo que nos comenta Aníbal Díaz, decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Decano, le agradezco mucho su tiempo y también sus comentarios sobre esta situación. Me queda claro que Senares tendría que responder cuál fue el rol de este ente que finalmente es el gran comprador, como dice usted, ¿no? Tendría que responder sobre esta sanción de Indecopi a estas 13 farmacéuticas. Gracias, doctor Muchas Aníbal Díaz. gracias. Un gusto. Ya, hasta luego.